Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Gracias, Padre. Amén, hermanos. Vamos entonces a entrar a lo que sigue, ¿verdad? Yo solamente le quiero comunicar que pues nuestras reuniones siguen igual por el momento. Estamos todos los días en la mañana, le recuerdo, orando a través de Facebook. Es un programa temporal que después vamos a modificarlo y vamos a seleccionar un día semanal para poder orar, a menos que alguien quiera tomar la batuta, hermanos, y seguir con el trabajo, pero creo que gracias, hermanos, Dios les bendiga, se me olvidó despedirlos. Y luego vamos a estar, cuán importante es seguir orando, pero quisiera que pudiéramos, pues desde luego, hermanos, seguir orando, pero vamos a más adelantito a parar lo que es el trabajo de la intercesión y seleccionar un día para poder interceder por las naciones y por todas las necesidades. Así es que usted va a tener tiempo de mandarme cada petición, cada hermano, cada necesidad a mi correo electrónico Tito Ávila Tito Ávila, sí, arroba aol.com, perdón. Tito Ávila arroba aol.com es mi correo electrónico. Usted me puede mandar una petición ahí o me la puede mandar por Facebook a mi mensajero. Y entonces yo estaré escribiendo cada petición y presentándola delante del Señor. Si usted cree en la oración, entonces únase a este trabajo. Si no cree en la oración, pues de todas maneras únase. Y quien quite el Señor provoque un milagro y lo sorprenda, porque Dios nos sorprende. Y pues vamos a estar más adelantito moderando todo el trabajo semanal que hemos estado haciendo para poder apoyar a las iglesias y a los pastores que están pasando por momentos difíciles, que nos unimos al sentir, hermano, ese sentimiento que están experimentando, a esa incertidumbre, diría yo. Me decía un pastor, no sé qué pensar, estoy en incertidumbre, a veces no sé qué hacer. Entonces, hermanos, estoy hablándole de pastores que me están comentando, pues, que están en esa posición. ¿Cuánto más debemos de pensar nosotros, verdad, de que pues esto viene para todos? Entonces, para todos los que pues, lamentablemente este virus malévolo contamina y no queremos, aunque hay otros que tienen anticuerpos, están diciendo, y los anticuerpos están procesando el virus de una forma diferente. Yo no sabía que este virus, hermano, no solamente daña los pulmones. Ayer acaban de descubrir que también daña, porque hay gente que está muriendo de ataques al corazón. Daña el corazón, daña los riñones y daña el cerebro. Por eso es que los mete a estado de coma. Es increíble esta cosa. Pero declaramos en el nombre de Jesús que veremos tiempos mejores, hermanos, y miraremos tiempos mejores de la presencia del Señor, y que eso está pronto, que todo esto que ha pasado ha venido a traer un sacudimiento a la iglesia, que así como dijo el Espíritu a las iglesias, el que tenga oídos para oír, oiga. Así a la iglesia de Éfeso le dijo el Señor eso porque había perdido su primer amor. A la iglesia de Esmirna porque tenía poca fuerza, pero había retenido la fe. Pero igual le dijo el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuánto más a la iglesia, hermano, de la Odisea, Filadelfia, que le reclama hasta el paganismo. Le reclama que se habían contaminado con doctrinas extrañas y habían permitido que se convirtiera la iglesia en una sinagoga de Satanás. ¿Cuántos vieron un post que yo les mandé a través de Facebook hace poco? ¿Lo vieron? ¿Cuántos lo vieron, hermanos, en casa? ¿Lo vieron ustedes? Uno donde está un pastor grabando enfrente de una iglesia, y afuera de la iglesia hay cientos de brujos practicando la brujería enfrente de la iglesia, en el parqueo de la iglesia. O sea, es increíble cómo la iglesia, a veces, que dice que ama a Dios, no ha discernido que se han convertido en sinagoga de Satanás, hermanos, en vez de ser realmente una iglesia del Señor. Y cuán importante es que la iglesia sea despertada. Si la iglesia no despierta en este tiempo, pues yo no sé qué va a pasar con la iglesia, hermanos,
porque cada vez que hay una crisis es para que la iglesia despierte, y si la iglesia no despierta, entonces no sé qué más siga. Yo me imagino que lo que sigue es esto, porque me pongo a pensar yo, por ejemplo, en Corintios 5:5, hermanos. Ustedes se van a dar cuenta que la solución ante una persona que estaba en un estado de insensibilidad, al grado que estaba cometiendo un pecado, y la iglesia lo estaba consintiendo, porque sabiendo que ese hombre estaba acostándose con su madrastra, que era la esposa de su padre, la iglesia no decía nada, el pastor no decía nada, para que no se le fuera a ir una almita o un diezmo, qué sé yo, porque a veces pasa así. Hermanos, nosotros no pensamos así. Nos interesan más las almas, hermanos, que el dinero. Y mucha gente ataca eso, desde luego. Claro que el dinero es necesario porque apoya al sostenimiento de todo ministerio, pero no tiene que ser el núcleo de lo que estamos haciendo. Pero ahí usted va a mirar cómo Pablo habla que se reunió él en 1 Corintios 5:5, él y su espíritu, después de haber juzgado la situación y haber reprendido a la iglesia de Corintios de que se habían vuelto arrogantes, incluyendo el ministro. Mire, por esto viene parejo, hermano. Y entonces dice en el 3, pues yo por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregada a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces estos se llaman los cortamientos. Cuando ya no hay un arrepentimiento y se ha perdido la sensibilidad y ya no hay más que hacer, entonces Dios viene y corta. Hay entregas, hermanos, y surgen los cortamientos. Aunque sabemos que a este hombre pues se arrepintió y se convirtió, en 2 Corintios habla que Pablo le dice a la iglesia, porque ya lo habían desechado completamente, que lo recibieran al mirar el arrepentimiento de su corazón. Entonces se arrepintió. Pero la Biblia habla de que sí hay gente que ha sido cortada. Le pongo otro ejemplo de otro cortamiento. Hechos capítulo 5, hermanos. Y no voy a predicar yo hoy, por cierto, pero quiero nomás agregar esto a usted para que usted se pueda dar una idea. La experiencia de Ananías y Zafira. Un hombre que prometió, cuando vendiera una propiedad al apóstol Pedro, que iba a traer todo lo que se levantara de la venta para el servicio del Señor. Pero cuando miró que era una gran cantidad, su corazón se le arrugó y dijo, no, mejor se puso de acuerdo con su mujer y dijeron, vamos a entregar solamente tanta cantidad y le vamos a decir al apóstol Pedro que en eso lo vendimos. Pero como el Señor es tan sabio, hermano, y escucha las palabras, le habló al apóstol Pedro y le dijo, no te dejes engañar porque te van a decir que en tanto, pero no fue así. Entonces Pedro, en Hechos capítulo 5, verso 3 dice, pero Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Porque cuando alguien le miente a un ministro, le miente al Espíritu que está en él, del ministro. ¿Cuál es el Espíritu que lo llamó? El Espíritu Santo. Dice, y quedarte con parte del precio del terreno. Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. Le pregunta, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, ¡pum!, cayó y expiró. Y lo mismo pasó con su mujer. Entonces, yo veo en la Biblia, hermanos, de que hay extremos, pero también Dios primero llama al arrepentimiento. ¿Me explico? Entonces, hay que entender que la Biblia dice que el Señor es paciente para con todos, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. No está hablando solamente del mundo, está hablando de la iglesia. Y si no, revise las 7 iglesias que vamos a hablar más adelante, de las 7 iglesias que cada una compone. Eran 7 iglesias de Asia Menor en aquel entonces, que era el mundo de ese entonces, donde el Señor vino y le reclamó a cada movimiento. Es como hablar 7 concilios de aquel entonces.
Y cada uno de ellos tenía ya en ese entonces, hermanos, su propia tesis y doctrinas. Y algunos escritores dicen que esto pasó cuando Juan recibió esta revelación alrededor del año 99 después de Cristo. Y bueno, entonces me imagino que ya para ese entonces pues ya había pasado, después del año 33, había pasado ya el gran avivamiento de los 30 años, hermano. Ya la iglesia había sido disuelta por la diáspora del año 69-70, donde Jerusalén, el templo había sido destruido y el pueblo había sido esparcido con la iglesia de las montañas. Pero usted se va a dar cuenta que ya para ese entonces, al año 99, que Juan recibió en la isla de Patmos esta revelación, había iglesias plantadas en diferentes regiones, y por eso el Señor le habla a Juan la condición de cada concilio. Es increíble. Dios ve, hermanos. Por eso hay que irnos por la derechita y estar lo más derecho posible en cuanto a enseñanza, doctrina, y tener temor en lo que uno enseña. Y desde luego, pues ninguno de los ministerios mundialmente hablando tenemos toda la verdad. Manejamos fragmentos de verdad. Pero entre esa verdad, hermanos, hay que tener cuidado lo que edificamos nuestro, que son puntos nuestros. Yo considero que la iglesia de los hechos es el modelo a seguir de nosotros, más seguro para no perdernos en el camino y revisar qué pasó con la iglesia que tuvo éxito en el principio. No tanto los modelos hoy multiniveles y tantos modelos que se han levantado, que considero que muchos de esos Dios tiene que revisarlos, entre otros, hermano, para evidenciar realmente si se está haciendo la obra de Dios o la obra de un ministerio o la obra del hombre en ese ministerio. Pero cuando usted ve el reclamo de las 7 iglesias, usted mira que a cada una de ellas el Señor le dice: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice el Espíritu. Y es lo mismo que está diciendo hoy. El que tenga oídos para oír el llamado del Espíritu, oiga. Y yo le sugiero que atienda al llamado del Señor. Amén, amén y amén. Yo los dejo con los ancianos, 2 grandes siervos del Señor. Aquí tenía que estar también otra sierva del Señor, nuestra hermana Sandra, que son ayudas ministeriales de este ministerio, que cada uno de ellos son grandes predicadores, hermanos, y han sido formados para enseñar lo mejor que se pueda, y desde luego lo mejor que se extraiga de la palabra del Señor. Así es que ellos traen un tema para presentárselo a ustedes ahora. Yo los voy a dejar a ellos para que ellos pues ahora sí se discutan. Amén, amén y amén. Qué bueno. Bueno, antes que nada, ¿no? Pues queremos aprovechar el tiempo para saludar a todos los hermanos. Como dijo el pastor, no por nombre, pero a todos en general. Queremos y deseamos más que nada, ¿no? Que estén pasando un buen tiempo en sus casas, en sus hogares. Más que nada, pues este tiempo de refrigerio, de la palabra, de la administración. Esperamos que se hayan gozado con la alabanza, en la adoración. Así de que les bendecimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y le invitamos a que no se mueva, manténgase allí donde usted está. Amén. No sé si el hermano Elías quiere saludar a los hermanos antes de iniciar. Amén. Sí, claro. Bendiciones a todos, hermanos, y esperemos que estén siendo fieles también ahí, ¿verdad? A través del servicio cibernético en este día. Queremos decirles que no se desesperen. Hay que confiar en Dios, que todo va a estar bien, como dice aquel canto. Todo va a estar bien, y mientras tanto sigamos, ¿verdad? Como el Señor nos vaya dirigiendo, y así de esa manera pues estaremos seguros en el Señor, porque si nos salimos de la guianza del Señor, hermanos, se corre el riesgo. Así es que, hermanos, una vez más, bendiciones a cada uno por ahí. Queremos que se quede por ahí hasta que termine y digamos la última palabra. Amén. Gloria a Dios. Lo importante es no romper el vallado, ¿verdad? Como dice, para que no muerda la serpiente. Así es de que, muy bien, vamos a dar inicio entonces con el mensaje, con el tema, la palabra que queremos
compartir con usted en esta mañana todavía. Y para eso vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a darle lectura desde el verso 4. Usted que está en su hogar, búsquelo ahí. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviéramos en ellas. El verso 10 es en lo cual queremos centrar el mensaje, la palabra, que de hecho el mensaje o el tema es creados para buenas obras. Y a punto o para dar inicio con esto, queremos leer una vez más el verso 10 y continuamos. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales de antemano, dice, Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Un verso muy importante porque nos marca algo muy esencial, muy importante que todo cristiano debe de entender. Y eso es de que Dios ha preparado desde antemano buenas obras para que todo aquel que crea en Cristo Jesús pueda andar en ellas. Y quiero dar inicio con el pensamiento de que todas las cosas obran para bien a los que amamos al Señor. Y como sabemos, todo lo que está aconteciendo, todo lo que está atravesando el mundo hoy en día, todo este caos que estamos viviendo, se puede percibir todavía mucho miedo, mucho terror en las personas, en el mundo. Hoy en día, así es de que podemos pensar en ese versículo que todas las cosas obran para bien, pero podríamos decir de qué manera podemos nosotros pensar en este momento que todo lo que está aconteciendo obra para bien. Y es de que si pensáramos con una mente natural, ¿qué puede salir de bueno con todo lo que está aconteciendo en este momento? En el mundo. Con una mente natural pensaríamos que nada bueno puede salir, pero si pensáramos con una mente distinta, con una mente diferente, como la de mente de Cristo, ¿qué pensaría Cristo de todo lo que está aconteciendo en este momento? ¿Cuáles serían los pensamientos que el Señor tuviera en este momento? ¿Será que el Señor mirara terror, miedo? Obviamente que sí. Pero ante todo esto que está aconteciendo en el mundo, yo creo que Cristo Jesús miraría una oportunidad. Una oportunidad porque Cristo, donde mira la enfermedad o donde hay enfermedad, Cristo mira sanidad. Y donde hay una tempestad, donde hay un sacudimiento, la mente de Cristo, me imagino yo que Él mira la calma. Así como cuando estaban en la barca, estaba siendo sacudida, Él simplemente le habló a los vientos y la calma vino.
cesó toda tempestad. Y donde hay problemas, Cristo mira la solución. Yo creo que esa debería de ser nuestra mentalidad hoy en día. Y a pesar de que hay mucha iglesia, mucho pueblo del Señor que quizá está teniendo esos pensamientos, esos sentimientos de miedo, de terror, se nos está olvidando lo más importante, que nosotros, número uno, no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Somos criaturas distintas a las del resto del mundo. Entonces, ¿por qué estamos o está mucho pueblo pensando de la misma manera que el mundo? Con miedo, con terror. Creo que es el tiempo o el momento de analizar todo lo que está aconteciendo y recapacitar de que no debemos de ser igual que el mundo. Tenemos que ser personas distintas. Tenemos que ser personas distintas. Tenemos que mirar que todo lo que está aconteciendo es simplemente un cuadro, es simplemente una oportunidad. ¿Para qué? Yo le pregunto a usted, ¿una oportunidad para qué usted que me está mirando en su hogar? Yo voy a mencionarle algunas de las cosas que nosotros tenemos que mirar y entender si es que se nos había olvidado de que todo lo que está aconteciendo es una oportunidad para que, número uno, como la palabra lo dice, 3 cosas voy a mencionar. Para que la iglesia en este momento entienda de que debe de ser, número uno, sal de la tierra. La palabra nos lo enseña. Sal de la tierra. Número 2, debemos de entender nosotros que hemos creído, le hemos entregado nuestra vida a Jesús, que tenemos que ser luz del mundo. Y número 3, que todo lo que está aconteciendo es simplemente una oportunidad para que podamos andar en buenas obras, como dice Efesios 2:10. Somos hechura, dice, suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Vea todo esto. Dios ya lo había preparado para que todos aquellos que creamos en Cristo Jesús andemos en esas buenas obras. Pero con todo lo que está aconteciendo, estoy más que seguro que muchas personas se les ha olvidado de estas 3 cosas tan importantes: de ser luz, de ser sal y de andar en buenas obras. Muchos quizás están en la cueva como Elías, ¿verdad? No, mi hermano Elías, no, Elías el de la Biblia. Que dicho sea de paso, él no está en la cueva, él simplemente se está resguardando, ¿verdad? Así como muchas personas. Pero hermano, usted que me está mirando en su hogar, este es el tiempo de que el mundo pueda mirar algo distinto en la iglesia de Cristo. Esta es la oportunidad que Dios ha preparado de antemano para que la luz que hay en nosotros brille más que nunca. Y a pesar de que el mundo en este momento está pasando por caos, está desabrido, necesita la iglesia entender que Dios nos ha puesto como sal de la tierra. La sal lo que hace es que le da sabor. Le da sabor a una comida. Y Dios nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado para que usted y yo hagamos la diferencia. Y este es el tiempo, hermanos, para que todo aquel que ha sido llamado por Dios cumpla ese propósito por el cual Dios lo llamó. Véalo de esta manera. Dios ha preparado un escenario, un mundo para que los hijos de Dios muestren su gloria y su poder. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de las buenas obras y del cumplimiento de la palabra? Si va conmigo a Lucas capítulo 4, verso 18.
Lucas 4, verso 18, dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el verso 17, si me pueden ayudar ahí los hermanos. Y le dieron, el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable al Señor o del Señor. Vea todas las obras para lo cual Cristo vino, pero Cristo ya no está en la tierra. Ahora los que estamos en la tierra somos nosotros, los que hemos creído, y las mismas obras que Cristo hizo, esas mismas obras nosotros tenemos que hacerlas. No debemos ser como los fariseos, ¿verdad? Que ellos decían las cosas que se tenían que hacer, mas sin embargo ellos no las hacían. Ponían cargas sobre de las personas, cargas que ni siquiera ellos podían llevar. Pero hermano, usted que me está mirando, usted que está oyendo esta palabra, entendamos que Dios nos ha llamado para hacer una diferencia. Así dice el libro de Lucas 4:18 sobre de Cristo. Está el Espíritu del Señor, dice, para anunciar el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer en este tiempo? En un mundo en caos, en un mundo donde las personas están con miedo, con terror. Debemos de anunciar las buenas nuevas. Y anunciar significa predicar el mensaje. La buena nueva de salvación. Ese mensaje es el que nosotros tenemos que transmitir a las personas. Dice, anunciar el evangelio a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación, dice, de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor Jesús. Así es de que debemos de entender esto que es tan importante. El mundo está en crisis, está bien, no hay problema. Pero déjeme decirle una cosa, que en la historia, si nosotros revisamos la Escritura, la palabra del Señor, nosotros encontraremos que han habido etapas, episodios donde el mundo había entrado en caos. Número 1, le voy a mostrar un ejemplo. Número 1, en el tiempo de Moisés. Cuando el pueblo hebreo estaba en esclavitud en Egipto, eso era algo devastador, algo terrible, porque estaban siendo humillados, ultrajados, atormentados, maltratados. Había crisis. Entonces Dios levanta a este hombre llamado Moisés para poder traer libertad al pueblo hebreo. Para poder traer libertad y sacarlos de la esclavitud. Pero antes de todo eso, Dios preparó todo ese escenario para, número 1, mostrar su poder. Dios preparó ese escenario para mostrar su poder. ¿De qué manera lo hizo? Bueno, sabemos todo lo que aconteció. Una serie de plagas. Y Faraón no quería dejar salir al pueblo hebreo al desierto, no lo quería dejar ir. Pero Dios, dice la Escritura que Dios mismo tuvo que endurecer el corazón de Faraón. ¿Para qué? ¿Para qué tuvo que hacer eso Dios? Imaginemos por un momento, ¿verdad? Si Moisés viene con Faraón y le dice, deja salir al pueblo, deja que el pueblo se vaya, déjalo en libertad. Si Faraón hubiera hecho caso
a Moisés, no hubiéramos visto el poder de Dios obrando. Y digo no hubiéramos visto, ¿verdad? Porque nosotros simplemente lo leemos. Pero ese pueblo no hubiera visto el poder de Dios. Porque el pueblo hubiera salido sin que ocurriera ninguno de los acontecimientos que pasaron. Los acontecimientos de las plagas, de todo eso, no lo hubieran visto. Y es por eso que Dios tuvo que endurecer el corazón de Faraón para no dejar ir al pueblo, como decimos por allá, de buenas a primera. Tuvo que endurecérselo para mostrar su poder. Había crisis, sí, está bien, pero Dios la utilizó para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Y más aún, imagínense que el pueblo salió después de todo lo que aconteció. Salieron, Dios los fue guiando, Dios los fue dirigiendo en el desierto, porque dice la Escritura que de noche la columna de fuego y de día la nube que los cubría. Dios los iba dirigiendo y de repente el pueblo mira que se encuentran a la orilla del mar donde no había un paso, donde no había cómo continuar, porque Faraón ya venía detrás del pueblo. Faraón ya venía detrás del pueblo para regresarlos a la cautividad, pero Dios los dirigió hasta allí. La mente humana puede pensar, bueno, Dios nos trajo aquí para que aquí nos atrape Faraón. Me imagino que muchos pensaron de esa manera, pero no, Dios que es tan sabio, Dios los condujo hasta ahí para una vez más mostrar su poder. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que aconteció? Dios abrió el mar. Ese es un acontecimiento tremendo, hermano. Número 2, el ejemplo número 2, en el tiempo de Gedeón, si usted lo ha leído allá por Jueces capítulo 7, nosotros encontramos la historia de lo que Dios dice cuando Dios levanta a Gedeón para defender al pueblo, para defender a los suyos en ese entonces. Después de que Gedeón había formado un ejército de todos los hombres que estaban ahí, era una cantidad tremenda de hombres del ejército que Gedeón levantó en ese entonces, y tenían que ir en contra o tenían que prácticamente entrar en guerra contra un ejército de los madianitas, si no me equivoco, ¿verdad? En Jueces 7, si lo lee ahí, 6 y 7. 6 y 7. Ahí nosotros encontramos, pero Dios, imagínense lo que Dios hizo. El ejército de Madián era un ejército grande, pero también el ejército de Gedeón, que Dios le había permitido alcanzar, era un ejército grande también. Pero Dios le dice a Gedeón, ¿sabes qué? Tú tienes un ejército demasiado grande. Y lo que Dios hizo es lo siguiente: dile a todos los hombres que tengan miedo que se regresen a su casa. Y dice la Escritura que como 21,000 hombres regresaron a su hogar. Gedeón se fue quedando con un grupo pequeño de valientes o de guerreros. Se quedó con un grupo pequeño. Y aún Dios le dijo, ¿sabes qué? Todavía el ejército es muy grande. Y los lleva al río, le dice todo lo que aconteció. El chiste o lo que aconteció es de que Dios le dijo, quédate con los 300 hombres para derrotar un ejército. ¿Pero por qué? Dios le dice, ¿sabes qué? Si yo hubiera dejado que tú ataques al ejército de Madián con toda esa multitud y ganabas, el ejército iba a decir que era por su fuerza, no por mi fuerza. Pero Dios lo hizo de esa manera, ¿para qué? Para mostrar su poder. Una vez más, Dios mostró su poder ahí. Porque con 300 hombres Gedeón derrotó a un ejército poderoso. No cabe duda que Dios estuvo con ellos. Y Dios fue glorificado. ¿Y qué quiero decir con todo esto, hermano? Que es el tiempo para que la iglesia del Señor muestre el poder de Dios de diferentes maneras.
que el mundo y los que no conocen a Dios vean que nosotros somos personas distintas, criaturas distintas. Ya no es tiempo de tener miedo, de tener pena, de avergonzarnos de lo que hemos creído, sino que al contrario, es el tiempo para mostrar todo lo que Dios ha hecho con nosotros. De decirle a las personas que hemos creído en un Dios poderoso, que trae paz al corazón de aquellos que creen en Él. Porque hay un mundo en miedo, un mundo en terror en este momento. Y hay muchas personas que quizá nos conocen o conocen a muchos cristianos que todavía aquellas personas no conocen de Dios, y este es el tiempo para que nosotros despertemos y mostremos el poder de Dios de esa manera, predicándoles el evangelio a las personas. Si bien es cierto, Dios desde antemano había preparado las obras para que nosotros anduviéramos en ellas, yo quiero que vaya conmigo a Santiago 2:14, más adelantito, hermanos, ya vamos a poder aportar, ¿verdad? Santiago 2:14. Si me lo pueden poner ahí los hermanos, en adelante. No sé si Elías le quiere dar lectura ahí si lo tienes. 2:14 hasta el 19. Amén. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno diría o dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Hay muchas personas que dicen que tienen la fe en Cristo Jesús, mas sin embargo las obras no evidencian eso. Quizá hay muchas personas, las obras que hacen no van acompañadas o no concuerdan con lo que dicen que creen. Y yo sé que en este momento muchos estarán preguntando, ¿verdad? Bueno, ¿de qué manera nosotros podemos hacer buenas obras en este tiempo si todas las personas están resguardadas en sus casas? Déjeme decirle que hay una serie de personas, hay muchas personas en este momento en un estado de miedo, de terror, que con una llamadita de nosotros podemos marcar la diferencia. Una llamadita donde nosotros podamos llevarles el mensaje, las buenas nuevas del evangelio. Estoy seguro que esa persona cambiaría. ¿Por qué? Porque todo está preparado. Las personas están preparadas, están listas. Y allí entraría el versículo, ¿verdad? Que dice que el campo está listo, está preparado. La cosecha está lista, dice, ¿verdad? Entonces debemos de entender esto. Hay muchas personas que dicen que creen en el evangelio, mas sin embargo las obras no acompañan o no concuerdan con lo que dicen que creen. Y es el tiempo para que hagamos algo distinto, que el mundo vea algo distinto en nosotros, en aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aparte de que debemos de andar en buenas obras, ahí mismo en Santiago 2:20, si le podemos dar lectura, dice, cerrando, dice, Santiago, ¿verdad? En 2:20, estaba en otro libro, dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, dice que la fe sin obras es estéril? ¿No fue, dice, justificado por las obras Abraham
nuestro padre cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar, dice. Y ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, dice, la fe fue perfeccionada. Como resultado de las obras, dice, la fe fue perfeccionada. Espero que estén entendiendo esta palabra, ¿verdad? Que para que nuestra fe sea completa, debe de ir acompañada con buenas obras. Y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, no fue la ramera, dice, Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así dice, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Yo repito, hay un mundo que ya está preparado. Hay un mundo que está esperando. Hay personas que están esperando una palabra de bendición. Una acción de bendición más que todo en este tiempo. Porque quizá hay personas en necesidad. Y aquellos que tienen para compartir de lo que Dios les ha permitido y no lo comparten. Yo creo que esa es una buena obra, compartir de lo que Dios nos ha permitido alcanzar. Obviamente, ¿verdad? Sin olvidarnos primeramente del lugar donde se nos alimenta espiritualmente, el sostenimiento de la casa, pero después con los más necesitados. ¿O qué piensan ustedes? Amén. Excelente. Claro, podríamos decir que en este tiempo, ¿cómo podemos hacer obras si nos tienen privados de tener, hermanos, libertad de socializar con la gente? Pero, ¿sabe? Aunque parezca negativo, pero es un tiempo en donde podemos manifestar nosotros que somos personas de fe. Entonces, hablando de las obras y la fe, es una combinación que debe tener el cristiano que profesa la fe, hermanos. Y podríamos hablar de obras, ¿verdad? En cuanto a ayudar a la gente, eso es algo, como dice Santiago, si vemos que hay necesidad de una persona y si uno puede y tiene la capacidad de poder ayudar con lo material a alguien, hay que hacerlo, porque esa es una obra de alguien que profesa, hermanos, una fe genuina. Si se puede, ¿por qué no? No hay que nada más atesorar para nosotros, ¿verdad? Decir, bueno, no sabemos cómo vaya a salir el tiempo después y nos tengan más tiempo encerrado. Yo voy a guardar y voy a llenar mis graneros. Pero, hermanos, es tiempo es un tiempo, diríamos, para muchos tal vez triste, pero para nosotros la iglesia es un tiempo en donde no solo podemos nosotros ayudar con lo material, hermanos, o hacer obras materialmente, sino también manifestar nuestra fe. ¿Cómo? Jesús, cuando él estaba con la mujer samaritana, hermanos, hablando, predicándole, él estaba haciendo la obra de Dios. Él estaba haciendo lo que a Dios le agradaba. Por eso cuando los discípulos vienen y le quieren dar lo material, él dice, yo tengo, o le querían dar comida porque el Señor se había quedado y ellos fueron a comprar comida. Y el Señor, hermanos, les respondió, yo tengo una comida que ustedes no saben. ¿Cuál era la comida que el Señor tenía? Era hacer la obra del Señor. Y esa es la obra que nosotros, la iglesia, en este tiempo debemos, hermanos, llevar a cabo. Predicar el evangelio, hablar de Cristo en cuanto podemos y en cuanto haya la libertad de poder socializar con la gente, hermanos, hay que aprovechar el tiempo porque la gente ahorita está sensible, el mundo ahorita está sensible, el mundo sin Dios y
y todos están acudiendo a Dios. ¿Por qué? Porque saben que no hay otra salida. Y nosotros que conocemos la salida, hermanos, del dolor, la salida, aunque, ¿verdad?, lo padezcamos y como seres humanos lo vamos a tener, pero entendiendo que hay salida para todo. Y para todo hay, hermanos, solución. Aún podríamos decir para la muerte, porque la gente sin Dios piensa que al morirse, ¿verdad?, se acabó todo. No, la palabra dice que es apenas el comienzo de la vida. Así es que me interesó mucho cuando habló mi hermano de el libro de Jueces, en donde Dios, hermanos, cuando Dios estaba o le dio a Gedeón que escogiera con cuántos él iba a ir a enfrentarse al enemigo. De tener miles con él, solo se quedó con 300. Los valientes, ¿verdad?, se quedaron con Gedeón. Entonces, en este tiempo, hermanos, el pueblo que profesa la fe, no es tiempo de vivir con miedo. Claro, hay que vivir, hermanos, hay que vivir con prudencia, pero no hay que tener miedo, porque sabe que un pueblo que profesa tener fe y que por las circunstancias se va a atemorizar, va a vivir en temor y miedo. Ahí hay un ejemplo clave cuando Gedeón, hermanos, Dios le dice a Gedeón que escogiera a los que iban a enfrentarse, hermanos, o a los valientes en aquellas circunstancias. Se puede ver que un gran % se fue a sus casas porque estaban atemorizados, pero Gedeón se quedó simplemente con 300. Y hoy día podríamos decir, bueno, es un enemigo mortífero, es un enemigo, hermanos, que aún ni podemos ver con quién enfrentarnos. Si bien es cierto, ¿verdad? Pero hay que confiar en el Señor y no tener temor, sino hay que ser los valientes que Dios quiere, hermanos, porque aún Gedeón, él mismo se menospreciaba y ante la circunstancia que había sobre ellos, porque los madianitas los oprimían y les quitaban lo que ellos cosechaban, hermanos, él no sabía que él era un valiente que Dios iba a usar, pero tenía que, hermanos, creérselo, porque Dios no ve las cosas como nosotros las miramos. Podríamos decir, qué bueno puede salir de esta situación en la cual el mundo se encuentra. Fíjese que lo que yo veo, hermanos, en las circunstancias, en los problemas que surgen, o Dios los permita, vamos a decir así, yo lo que veo es que hay ganancia, y la ganancia es para Dios. La ganancia es para Dios, aunque alguien dirá, hermano, yo ya perdí a mi familiar. Sí, hermano, Dios, hermano, lo sabe. Dios lo sabe. Pero en las circunstancias, Dios saca ganancia. ¿Sabe por qué Dios saca ganancia? Porque en el proceso, aunque son dolorosos, hermanos, debe de haber también, claro, pérdida. Pero cuando un mundo, como en el tiempo de Nínive, hermanos, era un pueblo que se había olvidado de Dios completamente. Era un pueblo que no buscaba al Señor, y Dios preparó juicio para ellos. Pero cuando Dios levantó, hermanos, a un hombre para que fuera y proclamara el evangelio, hiciera la obra que Dios había destinado para él, hermanos, Dios sacó ganancia de esa circunstancia, porque era un pueblo que ya estaba, Dios ya lo tenía ya en la mira, pero el propósito de Dios no era que hubiera pérdida. El propósito de Dios era que no solo, hermanos, 1, ni 2, ni 3, sino que un pueblo entero se volviera a Dios. Y esa fue la ganancia que Dios sacó en el tiempo de Nínive. Dios sacó ganancia, y no solo 1 ni 2, sino un pueblo entero, hermanos, se volvió a Dios. Se volvió a Dios, y Dios, hermanos, perdonó los pecados de aquel pueblo y se volvieron al Señor. Hoy día eso es lo que Dios, hermanos, podría esperar o está esperando que salga de esta situación.
Que salga un pueblo que se había olvidado de Dios y que no buscaba a Dios porque vivían metidos en sus problemas, en sus quehaceres diarios, pero Dios llama la atención a través de las circunstancias. Y el pueblo que hace, bueno, hay que considerar que andábamos mal delante de Dios y que andábamos fuera de los caminos de Dios. Hoy vamos a volvernos al Señor. Y eso es lo que Dios espera. Pero a la vez, en medio de las circunstancias, Dios quiere valientes para que hagan buenas obras. Y eso es lo que puedo ver en esa parte. Dios quiere que el pueblo, la iglesia que está en el mundo, se levante, no con temor ni con miedo, sino con valor en el nombre de Jesús, a hacer la obra por la cual Dios nos ha llamado. Hay un pasaje en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28, que quiero, hermanos, dar la lectura porque me parece muy interesante lo que dice la palabra. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Ahí yo quiero que usted vea esa parte. Dice, todos los que aman a Dios. Dice, para todos los que aman a Dios, dice, todas las cosas cooperan para bien. Este es un tiempo, hermanos, en donde nosotros no hay que, hermanos, gozarnos por la pérdida de vida que hay, pero hay que aprovechar el tiempo, hermanos, porque nosotros podemos en este tiempo hacer la obra del Señor. Y el versículo dice, todas las cosas cooperan para bien, para los que aman al Señor. ¿Sabe por qué? Porque es el tiempo de definirnos. Son tiempos en donde nosotros, los que hemos sido llamados para hacer obras, a andar en las obras del Señor, hermanos, aprovechemos y nos definamos. Eso es lo que Dios quiere de los indefinidos. Definición para hacer las obras, hermanos, del Señor. Para los que, dice, son llamados conforme a su propósito. Por eso le digo, todas las cosas tienen propósito. Y lo que estamos viviendo en este tiempo tiene su propósito. Tiene su propósito, aunque para muchos tal vez será doloroso. Pero Dios, hermanos, sabe cuál es el propósito. ¿Y a quién tiene Dios en el mundo, hermanos, para que lleve a cabo las obras que Dios quiere que hagamos? A nosotros. A su iglesia. A su iglesia. Su iglesia. Así es que, hermano Carlos. Sin duda que sí. Nosotros somos los que estamos todavía en la tierra. Por eso nosotros somos los encargados de poder llevar a cabo esta labor, este trabajo de anunciar las buenas obras del reino. Aparte de que todas estas obras Dios ya la había preparado de antemano. Y hay un mundo que está esperando ver algo distinto en las personas que dicen ser cristianas. Déjeme decirle que hay un mundo observando todo lo que la iglesia de Cristo está haciendo en este momento. Y ese es el llamado para que todos los que hemos creído en Cristo Jesús mostremos verdaderamente lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿De qué manera? Bueno, mostrándole buena cara al mal tiempo, ¿verdad? Mostrando optimismo. Iba a decir corito, pero no es corito, es un refrán nada más. Al mal tiempo, buena cara. Imagínense que todos nosotros que decimos que creemos en Cristo, andemos de igual manera con el mundo, con mala cara, con miedo, con temor, no. Al contrario, este es el tiempo para que nosotros que hemos creído en Jesús podamos mostrar las cosas y las obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y aunque hay personas allá afuera que te están observando, número uno, para criticar, como ya lo dijimos el viernes, ¿verdad? Para señalar, burladores, que quizás están esperando simplemente la acción de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, aún a nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice en Juan 10:37, si me lo pueden poner ahí. Juan 10:37. 10:37, vea lo que dice. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed, dice, las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Mire qué claro lo dice. Qué claro lo dice. Aparte de que las personas están esperando simplemente mirar algo distinto en nosotros. ¿Y sabe qué va a ser el resultado de todo lo que las personas vean en nosotros? Quiero que vaya a Mateo 5:13. Mateo 5:13. Dice el 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera, pisoteada, dice, y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la sal, la luz del mundo. Una ciudad sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Ese es el trabajo de nosotros, alumbrar. Aunque los que ya están en nuestra casa, ¿verdad? Ya están alumbrados, porque tienen la misma fe, la misma creencia, pero hay un mundo que necesita ser alumbrado. Y dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte, no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones. Espero que usted en casita lo esté leyendo. Leemos una vez más el verso 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones. ¿Y qué va a suceder? Y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Por eso digo que hay un mundo esperando ver la reacción de la iglesia. Pero si la iglesia se mantiene en la cueva y no muestra la luz de Cristo en ellos, nada va a suceder. Pero usted que está escuchando, que nos está viendo, espero yo en Dios que usted entienda que este es el tiempo para mostrar algo distinto al mundo, para mostrar la luz que hay en nosotros, esa luz de Cristo, que alumbre, que traiga paz, tranquilidad al corazón. Este es un llamado para la iglesia del Señor, ¿verdad? Pastor, no sé si él quiere opinar algo. Quiero mencionar también algo. Sí, yo sé que el pastor está desesperado por hablar también. Va a tener su tiempo. No, sí. Yo estoy tranquilo. Yo ya he hablado demasiado toda la semana y las otras semanas. Ustedes tienen ahorita toda la batuta completa. Amén. Así es que, dele. Amén. Quiero hacer mención de un hombre que dijo, ¿verdad, hermanos? Allá por Filipenses capítulo 1, verso 21. Dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, hasta en la muerte hay ganancia. Hasta Dios saca ganancia de la muerte. Ese es el versículo favorito de los de las funerarias, ¿no? Para mí el morir es ganancia. Obvio, lógico, ¿verdad? Sí. Un chiste en medio del tema, amén, hermanos. Aunque hoy yo creo que las funerarias, hermanos, no están haciendo nada porque no venden. Pero la realidad es que, ¿qué es lo que quiero decir o qué quiso decir el apóstol Pablo, hermanos, con esas palabras? Dijo, mientras yo viva, yo haré la obra que me han asignado que haga. Vivir para Cristo. Hacer lo que el Señor me ha mandado que haga. Mientras viva, el vivir es Cristo. Esa debe de ser, hermanos, las palabras en nosotros. Hacer la obra de Cristo. Sí, hacer lo que el Señor, mientras vivamos hay que decir, Cristo me ha llamado para que yo lo predique.
Cristo me ha llamado para que yo haga algo. Cristo me ha llamado para que yo haga lo que Él, hermanos, vino a hacer. Ahora que Él se fue, nos dejó a nosotros. Y hermanos, eso es lo que la iglesia hoy debe de entender. De que si hay una crisis en el mundo, la iglesia no debe decir lo mismo. La iglesia debe decir, yo estoy en Cristo. Y eso fue lo que Pablo dijo. Mientras yo viva, mientras yo respire, de mí solamente fluirá Cristo. Hacer lo que el Señor ha mandado que haga. Y de esa manera, amados hermanos, podremos nosotros manifestar que lo que hay en nosotros, la luz, hermanos, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero sabe que el Señor también dijo, hermanos, ahora ustedes son la luz del mundo. ¿A quién le dijo? A todo aquel que recibe la luz de Cristo, que es Cristo, hermanos, en su vida. Ahora no le queda más que alumbrar, dar luz, porque si no, podríamos decir es una luz ficticia, engañosa, la que hay. No diga que hay luz en usted, si no la manifiesta. Hay que hacer lo que dice Santiago, hay que manifestar la luz por lo que hacemos y no por lo que decimos. Amén. Se está haciendo tardecito, es que avancemos, hermanos, porque si no, no vamos a salir de aquí y ya me dio hambre. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos, aleluya. Démosle. El tiempo no perdona, ¿verdad? No Pero perdona para el ir tiempo. concluyendo. Yo me quedo aquí otra hora más y yo les sigo. No, hay que tener. Pero tenemos gente misericordia. atrás de la pantalla Amén. que Sí, ellos, sabemos, ellos quieren también ir a desayunar y todo eso, pues. Para Adelante. irle dando forma Amén. y terminar, ¿verdad? Concluir con todo esto. Debemos entender, hermanos, que este es un llamado que Dios le está haciendo a la iglesia para mostrar lo que Cristo ha hecho en nosotros, para que esa luz brille y podamos nosotros mostrar nuestra fe por medio de nuestras obras. Quiero que vayamos a Apocalipsis 2, 18. Cuando Dios le habla a las iglesias, en esta ocasión a la de Tiatira, no de Tiatira, sino de Tiatira. Marvin se ríe, ¿verdad? Él entendió el doble sentido. Dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Esperemos que eso diga el Señor de nosotros, ¿verdad? Tu perseverancia, la fatiga. ¿Fatiga de qué? De estar ahora sí en este momento, ¿verdad? Encerrados, aunque hay muchos fatigados, pero no, dice tu fatiga y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos, dice. Y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Creo que estoy en el correcto o en el incorrecto. Sí es 2:18, ¿verdad? Miren nada más, yo andaba en otro lugar, ¿verdad? No, no es el 18. Donde habla, donde dice que conoce sus obras, que son mayores que las primeras. Verso 19. Sí, ahí está. Verso 19. Oh, sí, correcto, verso 19, 2:19. Sí, exacto. Dice, yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras, dice, recientes, son mayores que las primeras. De esa manera debemos de pensar que nuestras obras tienen que ser mayores que las primeras, dice. El verso 20 habla de un tema distinto, ¿verdad? Pero no es el caso, que nuestras obras hoy en día sean mayores que las primeras. Ese es el punto central. Y en 1 Timoteo 6, para ir ya casi cerrando, amén. 1 Timoteo 6, 17, dice, a los ricos de este mundo, en este mundo, dice, enséñales a que no sean altaneros ni pongan su esperanza
incertidumbres de las riquezas, sino en Dios, dice, el cual nos da en abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos, dice. Enséñales a que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Debemos de entender que la verdadera riqueza no es la que nosotros acumulamos aquí en esta tierra, sino las que estamos acumulando, pero ¿en base a qué? En base a las obras. Eso es lo que está diciendo. Las obras no nos salvan, pero sí acumulan una herencia en los cielos para aquellos que las practican. Aquellas obras que Dios desde antemano preparó y que aquellos que entendemos esta parte o este punto tan especial, debemos de entender que Dios las preparó para enriquecernos, no en la tierra, sino en los cielos. Por eso dice, el cual nos da abundantemente todas las cosas. Y dice, enséñales a que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Y el verso 19 dice, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano, dice, de lo que en verdad es vida. Vea qué tremendo. En Colosenses también habla de que debemos de abundar en toda buena obra. Entendamos esa parte, hermanos. Ya no es tiempo, ¿verdad?, de vivir en temor, en incertidumbre. Al fin y al cabo, hay algo que debemos de entender, y yo sé que muchos lo saben. Desde el momento que nosotros venimos a esta tierra, ya venimos con una marca. La marca de que un día partiremos de esta vida. Y nosotros por lo menos tenemos esa certeza de que estaremos con el Señor Jesús. Amén. Pero hay un mundo que todavía no tiene esa certeza. Y está esperando a que usted y yo compartamos de este mensaje para que ellos también puedan tener esa esperanza de vida eterna. ¿El hermano Elías quiere decir Amén. algo? No, ya nada más darle al pastor la oportunidad de que él también pueda cerrar, hermanos, ya el tema, porque hay desesperación. Yo creo que no hubo desayuno hoy, ¿verdad? Creo que todos andamos sin desayuno. Yo Esa no, yo es, como dijo el Señor, ¿verdad? Sí. Como dijo el Señor, esa es nuestra comida, pero Sí. también hay que darle. Hay que darle al cuerpo también, porque ya después de las 12 como que ya que empieza a temblar. Sí, ya pasa. Entonces ya, si uno se viene sin desayunar, ¿O no estábamos en ayuno? los domingos siempre venimos sin desayunar, hermanos, porque venimos corriendo, desde luego, a atender a la iglesia que está atrás de la pantalla ahora, y pues nos venimos rapidísimo sin nada. Ustedes pues, claro, se Gracias levantan, a Dios. desayunan. No, gracias a Dios que mi esposa sí me preparó Gracias al algo. Señor, ¿verdad? Vamos a tener que regañar a la Ay, mía. Señor. No sé, eso sí que no sé. Y no, o tal vez los varones también deberíamos de levantarnos a hacer con desayuno. la de Carlos para que aprendan. Sí, no, ella sabe, nada más que los domingos ha cerrado la marqueta. Ah, sí. Adelante, hermano. También están 40. No. ¿No le íbamos a dar el tiempo para que él cerrara? Sí, nada más queremos, hermanos, darle las gracias, hermanos, y aprendamos que no es un tiempo de lamento para la iglesia, sino aprovechemos el tiempo, y hay que entender que hemos sido llamados con un propósito, y en este momento tal vez no hay libertad de poder socializar con la gente que necesita, hermanos, pero hay que entender de que haya crisis o no haya crisis, hay un llamado de Dios para nosotros, y ese llamado es predicar a Cristo, predicar al Señor, porque eso es lo que Dios el Padre Celestial quiere, que su Hijo, hermanos, sea conocido, y así Dios saque, hermanos, Dios saque beneficio de todo eso. Y mientras más las almas conozcan al Señor, hermanos, más también el Padre, hermanos, se alegra al ver que el sacrificio del Señor en la cruz no fue en vano, sino que hay ganancia que está, hermanos, acumulándose en el cielo. Amén. Amén.
Y amén. Hoy sí, pastor. Puede Proverbios 13:9. La luz de los justos brilla alegremente, pero la lámpara de los impíos se apaga. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno el día, o hasta que el día sea pleno. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud o la cama, que es el almud, era la cama, sino sobre el candelero, o sea, arriba se levanta, se expone la luz y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Efesios 5:8. Porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Anda como hijo o como hijos de luz. Efesios 5:9. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí voy a hacer un punto rapidísimo. Regularmente la gente, hermanos, no entiende que en medio de tinieblas es cuando la luz brilla. O sea, en medio de días oscuros hoy es cuando se va a ver quiénes son los hijos que tienen luz. Y si tú estás dándole luz a tu casa primeramente a través de lo que tú tienes de parte del Señor, puedes estar seguro de que estás conduciéndote como un hijo de luz. Si tú puedes darle luz a aquellos que están alrededor tuyo, puedes comprobar que tienes un fruto de luz. Si tú estás hoy en día compartiendo a través de las redes luz, entonces tú compartes lo que tienes y lo que eres, luz. El que comparte tonteras y tonterías y se pone a jugar, hermano, a través de las redes con cosas ofensivas a veces, que yo veo en las redes, que no tienen nada que ver con honrar al Señor ni el Evangelio, que denigran el Evangelio, están evidenciando que su corazón le hace falta luz. Se los digo de antemano. Les voy a rogar, nadie se ponga, nadie, hermanos amados, por favor, aprovechando la audiencia, nadie colabore con ninguna clase de post que esté refiriéndose a que están esperando salir de la cuaresma para poder bailar, brincar o alegrarse o hacer cualquier cosa. No, señores, estamos en un tiempo de dolor, de crisis para muchas personas. Hoy en día hay familias que están llorando a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, a sus hermanos, a sus parientes. Estamos hablando que solamente en la nación norteamericana llevamos 58,000 y fracción muertes por causa de esta plaga en todo el país. Cerca de 1 millón de personas que están contaminadas con este virus. No hay absolutamente ninguna razón para decir yo quiero salir de la cuaresma para irme a la playa o hacer burla. Tengamos respeto del dolor de todas aquellas personas que han perdido a seres queridos, de los ministros que ahorita están llorando a su esposa, como he conocido casos, hermano, de esposas que están llorando a sus esposos que fueron ministros. Considero y hago un llamado a la audiencia a que no colaboremos haciéndole share a ningún tipo de post de que usted está esperando salir de la cuaresma para deslocarse o irse a hacer tantas cosas, cuando hay gente
que está viendo todo eso, que está en dolor. Tengamos respeto de todo eso. Manifestemos que realmente somos hijos de luz y conduzcámonos como los hijos de luz en todo temor y en todo temblor. No colaboremos con esas personas que están doblando oraciones como las que acabo de ver también en la internet, y respetuosamente le mandé a unas hermanas un texto que estaban burlándose de una hermana que está intercediendo, poniendo tonterías en doblaje y que pareciera para algunos chiste. No es chiste, hermano. Eso lo está haciendo gente profana, apóstata, gente irreverente, sin temor de Dios, y usted no debe de incorporarse a eso. Manifestemos que hay luz en nosotros y pongamos nuestra luz arriba hoy, que hay tinieblas, para que vea el mundo y vean los demás quién realmente tiene luz de Dios y quién no tiene luz de Dios, aunque se diga que es cristiano. Amén, amén y amén. Yo con eso me voy. Ya con eso me voy yo también. Pues hermanos, Dios me los bendiga. Gracias a todos los hermanos, ministros, pastores, miembros de diferentes congregaciones que han estado con nosotros a través de esta transmisión. Yo creo que cantamos un canto y nos vamos, hermano. Cuando el Señor hiciere volver, hermanos, pasen los de alabanza y nosotros nos vamos, y después le pedimos al anciano que despida esta transmisión. Pero amados hermanos, Dios me los bendiga grandemente. No se olvide, el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Salmo 19, muy importante para nosotros hoy. Él es nuestro socorro. Así es que aprendamos a creerle al Señor y oremos por todas aquellas personas que están ahorita, hermanos, sufriendo y pidiendo. Yo siento la carga y el dolor, hermanos. Me duele ver pastores irse que fueron amigos míos. Me duele ver siervos que están ahorita en dolor, familias que han perdido miembros. No nos gocemos con aquellos apóstatas y personas que no entienden que tienen que ser luz en este tiempo y no tinieblas. Dejemos al mundo con sus cosas, pero los hijos de Dios aprendámonos a conducir como los hijos que somos, los hijos de luz. Dios me los bendiga. Los dejamos con este canto y luego oramos al Señor. Amén. Démosle. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre.
Aleluya. Gloria al Señor. Esperemos que usted en su hogar, en su casita, se esté gozando con los suyos, con su familia, y les bendecimos, ¿verdad? En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a concluir con este tiempo. Le voy a pedir a que incline su rostro para poder orar y dar gracias al Señor. En el nombre de Jesús, Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por la unción de tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar y también en cada hogar, Señor, de cada miembro de Levantando la Cosecha. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que este día y toda la semana, Señor, sea una semana llena de bendición, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, permite que cada uno de tus hijos pueda mostrar, Señor, esa luz que tú has depositado en nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, los ponemos en tus manos y les bendecimos grande y abundantemente, Señor, en Cristo Jesús, y declaramos una palabra de bendición donde tú estarás guardando, Señor, protegiendo la vida, Señor, la salud, Padre, de aquellos que han creído en ti, Señor. Y si hay alguien, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que posiblemente, Señor, esté atravesando momentos difíciles, Padre, de salud, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que tú pones tu mano gloriosa, tu mano sanadora, Señor, en el nombre de Jesús, y recordamos esa palabra, que por sus llagas hemos sido sanados, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, Señor, es sanada en esta tarde, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en Cristo Jesús, bendito Padre, amén y amén. Gloria a su nombre. Bendiciones, hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga grandemente. Como los que sueñan cuando el Señor quiere volver a contigo.